tal, compañeros? Nosotros somos el equipo 11, conformado por Gabriel, Ángel y su servidor Iván. El tema que vamos a hablar hoy es sobre un sondeo el cual midió la capacidad de los estudiantes para entender el fenómeno del espectro a través de un experimento realizado en las clases de la introducción a la física moderna. Este experimento fue realizado por la Universidad de Washington y la Universidad de Zagreb en Croacia y tenía principalmente dos objetivos: sondear cuántos estudiantes son capaces de comprender el fenómeno de las líneas espectrales y ligarlo a su vez con el fenómeno de las longitudes de onda relacionado a los distintos niveles de energía de los átomos. Y el segundo punto era entender bajo qué condiciones los alumnos pueden entender cuándo se forma un patrón discreto y cuándo no. Pero bueno, antes de todo esto, yo quisiera hablarles de otros dos artículos, los cuales no sabíamos bien entre cuáles decidirnos. Entonces, el primero de estos era sobre un estudio en el cual cuestionaba sobre si una respuesta con más cifras decimales era una mejor respuesta. En este estudio se observaba cómo los estudiantes sienten de cierta manera una mayor predilección hacia respuestas con un mayor número de cifras decimales que otras que no tienen tantos números, no, tantas cifras significativas, incluso si la respuesta puede ser incorrecta. Entonces, eso fue por un lado, y por otro lado, el segundo artículo hablaba sobre los patrones de identidad relacionados con factores motivacionales a la hora de elegir carreras. En este estudio se analizaba sobre cómo representar a otros sectores de la sociedad o de la población, por ejemplo, no sé, por ejemplo, poner imágenes de mujeres ayudaría a que de cierta forma la sociedad se sintiera más identificada a la imagen de una mujer a una carrera de ciencias, lo cual motivaría a que hubiera una población más igualitaria en estas carreras. Entonces, pues básicamente esos fueron los otros dos artículos por los cuales no estábamos totalmente claros qué elegir. Y bueno, estos dos artículos son muy interesantes, yo les recomiendo que los chequen. Y pues el debate que nos llevó bueno, el argumento que nos llevó a decidir por qué elegir el tema de las líneas espectrales fue debido a que creemos que es un tema complicado y que muchos pudieron haber tenido problemas a la hora de entender cómo se relacionan las longitudes de onda con las líneas espectrales. Entonces creemos que ver un análisis distinto que se hizo en otras universidades nos ayudaría a entender mejor nosotros tanto el fenómeno como también poder explicarlo a otras personas. Y pues bueno, eso sería básicamente todo esto por la primera parte y les dejo con mis compañeros para que les expliquen lo que viene. Muchas gracias por su atención y pues ánimo. El artículo presenta una investigación hecha sobre el entendimiento de los estudiantes de los espectros de emisión, hecha en colaboración con la Universidad de Zagreb y la Universidad de Washington, la cual fue motivada por observaciones informales de estudiantes de física en prácticas de laboratorio de la Universidad de Zagreb, donde se notó la dificultad de los estudiantes para reconocer los espectros de emisión de diferentes fuentes de luz, además de información errónea, como por ejemplo, el hecho de creer que un espectro discreto dependía de la configuración del aparato experimental y no de la fuente de luz. En un típico curso se introduce la óptica física y geométrica, se muestran patrones de interferencia, se observan espectros continuos y discretos, diferenciando las fuentes de luz que las provocan. Después se enfoca en su relación con la transición de electrones entre niveles de energía. Las investigaciones dicen que, a pesar de este procedimiento, los estudiantes tienen dificultades en interpretar las líneas espectrales. Se tomaron referencias de otros estudios sobre la comprensión de la espectroscopía, de los cuales hay muy pocos. En relevancia hay uno hecho por la Universidad del Estado de Kansas centrado en niños de educación primaria, de los cuales se vio que aquellos que no tienen experiencia en la observación de espectros tienden a concebir el espectro de hidrógeno como continuo en lugar de discreto. The UW Physics Education Group encontró que muchos estudiantes universitarios no desarrollan un modelo coherente para explicar los fenómenos de difracción e interferencia. Los niños también tienen dificultades en entender la dispersión de la luz en prismas, pensando que son los prismas los que colorean la luz blanca. Más aún, creen que la luz blanca es incolora. Además, se encontró que las demostraciones y las pruebas de laboratorio no contribuyen de manera significativa,
Miller y otros encontraron que los estudiantes que entienden los conceptos subyacentes antes de observar la demostración o aquellos a los que se les pide predecir el resultado primero son más propensos a observar lo que se necesita y recordarlo correctamente. Esto es consistente con las obras de Thornton y Krauss, quienes mostraron que la sustitución de las clases tradicionales con clases demostrativas interactivas o charlas tutoriales pueden mejorar la comprensión conceptual. Una investigación que involucra a los estudiantes de alto nivel en un curso de física en un colegio de Australia identificó 6 problemas que pueden impedir que los estudiantes aprendan en clases tradicionales. 1. La falta de un marco teórico que ayude a los estudiantes a separar los fenómenos de otros factores como por ejemplo el ruido. 2. La interferencia de discursos, enseñado en otros contextos del curso. 3. Interferencia de otras demostraciones e imágenes que tienen una semejanza superficial. 4. Problemas para juntar marcos representativos coherentes a partir de la información dada. 5. Poca prominencia de conocimiento relacionado con las demostraciones en las pruebas. 6. Falta de oportunidades para que los estudiantes prueben sus descripciones y explicaciones. Nordich afirma que las ideas de los docentes universitarios a menudo están tan arraigadas en los discursos de los expertos que no son conscientes de que los significados que dan por sentados simplemente no se pueden interpretar desde fuera de los discursos. Para la toma de datos de esta investigación se tomaron como base 2 tareas hechas para sondear el pensamiento del estudiante sobre las condiciones necesarias para obtener un espectro discreto. Ambas implican un experimento en el que se realizan cambios a una configuración experimental consistente de una fuente de luz, una rendija, un prisma y una pantalla. En la primera tarea a los estudiantes se les dijo que la fuente de luz es una bombilla incandescente y se les mostró el espectro continuo que resultaría en la pantalla. A continuación se les dio una lista de posibles cambios en el equipo y se les pidió responder con cuál de ellos el espectro resultaría discreto. En la segunda tarea a los estudiantes se les dijo que la luz de una lámpara de descarga viaja a través de una rendija y un prisma de vidrio antes de incidir sobre la pantalla. Después se les mostró el espectro resultante. Lo que se les pidió responder fue cómo y por qué cambiaría el espectro de la pantalla a retirar el prisma. Ambas tareas se encomendaron después de haberse completado todas las conferencias sobre espectros, pero antes de que los estudiantes hubieran tomado un tutorial diseñado para ayudar a relacionar las líneas espectrales discretas con las transiciones entre niveles de energía. A lo más el 40% de los estudiantes introductorios reconocieron, después de la instrucción de la conferencia, que la única forma de producir un espectro discreto en lugar de uno continuo es cambiar la fuente de luz. Del mismo modo, solo alrededor de 2/3 de los estudiantes reconocieron cómo el espectro de la línea discreta en la tarea 2 cambiaría si se retirara el prisma. Todos los patrones de razonamiento incorrectos que hemos identificado se resumen en la tabla 3. Estos van desde la confusión entre un espectro de líneas discretas y un patrón de difracción para el tratamiento de un prisma, como la adición de color a la luz. Posiblemente el descubrimiento más significativo es que la mayoría de los estudiantes no asocian la formación de líneas espectrales discretas solo con la fuente de luz. Muchos parecen creer que es posible obtener un espectro discreto en lugar de uno continuo, cambiando los elementos del arreglo experimental que no sean la fuente de luz. El artículo es relevante para la clase de enseñanza de la física, ya que nos presenta algunos de los problemas que se pueden dar a lo largo de la formación académica de un estudiante de física. Y fuera del curso, con los resultados que se obtienen en el mismo, es posible remarcar, tanto en docentes de física como de alguna otra ciencia, que durante experimentos y demostraciones que se presentan a lo largo de la formación de los alumnos y se llegan a considerar comunes, se pueden dar algunas prácticas peligrosas, como lo es el asumir conocimiento previo de los estudiantes. Esto nos lleva a resultados dañinos para el estudiante, como lo pueden ser la falla de adquisición del conocimiento, simplemente que el estudiante no obtenga ese conocimiento del fenómeno que se expone, o incluso cosas más peligrosas como lo sería la ilusión del conocimiento, y que el estudiante genere su interpretación del fenómeno y esta interpretación sea errónea y el estudiante se quede con esa interpretación errónea a lo largo de su formación. Además, la investigación nos expone cómo los estudiantes tienen una necesidad de ayuda explícita en cuanto al momento de interpretar estos experimentos y saber qué fenómenos están en juego. Es importante para los estudiantes que se les den las herramientas necesarias para poder distinguir los aspectos clave de experimentos
y la diferenciación entre los resultados que se obtienen de los mismos. También como es importante que se les enseñe a tomar conciencia de los papeles que juega cada componente en un arreglo experimental. Todo esto genera patrones de pensamiento y razonamiento en los estudiantes, que son los cuales son expuestos en la investigación. Y estos patrones que se presentan pueden ser de utilidad ya sea para crear planes de estudio de carreras completas o incluso de un solo curso, en los que el enfoque se vaya más del lado de interpretación de conceptos y no tanto en el entrenamiento de los estudiantes para resolver ejercicios de un texto. Es importante que los estudiantes de física sean capaces de ver un fenómeno y interpretar lo que está sucediendo con los conceptos adecuados. Y esa habilidad es la que no muchas veces se presenta como prioridad. Algunas de las planes de estudio siguen teniendo prioridad el entrenamiento de los estudiantes para resolver ejercicios, y con estos resultados que se presentan se podría hacer algo para cambiar ese modelo de aprendizaje.